sostienes con tu mano, no me dejarás. Si note lejos, tu diseño aguanta como 80 días, pero te agota menos. El silencio es audible, sentimientos sensibles, puede que sea invisible tu fe, pero sé que no te dejo caer, así que resiste, es todo cuestión de fe, solo tú resiste, nada anda mal, solo es temporal, tienes que confiar, no dejes que tu barca en el mar se lo lleve.
sangre me dio la vida, tu amor, camino, verdad y vida, eres tú. Tu amor, amor que me dio la libertad, tu sangre me dio la vida, tu amor, camino, verdad y vida, eres tú. Sí, daré, me gozaré, y Jesús mi redentor, amado Salvador, eres tú. Me gozaré,
vamos a exaltar tu gloria. Inunda este lugar, Señor. Tu fuego, tu reino se extienda sobre nosotros. Llénanos de ti, Padre. Rey poderoso, Dios, Padre nuestro, gracias por tener esa libertad. Gracias porque leemos que tú dices: yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí vivirá. El Espíritu de Dios está, hay libertad para adorar. Todas mis culpas y maldades fueron borradas en la cruz. Libre estoy, perdonado soy, solo por tu amor. No hay más condenación, Cristo me libertó. Caen las murallas, caen las cadenas, Dios destruyó, libre soy. Libre, Dios me hizo libre, Él venció la muerte por mí. Libre soy. Sin maldades fueron borradas en la cruz. Libre soy, perdonado soy, solo por tu amor. No hay más condenación, Cristo me libertó. Caen las murallas, caen las cadenas, Dios destruyó.
Bendiciones, hermanos, espero se encuentren bendecidos, se encuentren fortalecidos, animados en Cristo, y hoy vamos a continuar con este estudio, Sanidad a la luz de la palabra de Dios, con el tema número 4, una visión integral de la salud y la sanidad. Aunque parecieran dos términos sinónimos, la realidad es que la salud y la sanidad se distinguen y se diferencian por algunas situaciones importantes, sobre todo por lo que el Señor nos muestra a través de su palabra. Y hoy quiero ir desarrollando este tema quizás un poco más hablado, más comentado, y también vamos a ver algunos pasajes que nos van a hablar acerca de lo que estamos entendiendo el día de hoy, pero le pido que ponga mucha atención porque Dios quiere hablarnos a través de este tiempo. Él quiere estar revelando a nuestra mente, a nuestro corazón, ese entendimiento preciso de lo que nosotros requerimos para ser totalmente sanos. Y hemos estado viendo conceptos, las clases anteriores, conceptos que nos dan definiciones, algunas conforme lo entiende el mundo, algunas conforme a la palabra de Dios, pero al final son conceptos que nos ayudan a entender los principios por los cuales nosotros estamos conformados en un ser tripartito. Y de la misma forma, entender que la sanidad es tripartita también. Entonces, al entrar a este tema de la sanidad, de la salud y la sanidad, vamos a poder entender las cosas que de alguna forma tenemos que seguir considerando, cosas que están a través de la medicina desarrollándose, vacunas, intervenciones quirúrgicas, se siguen día con día haciendo investigaciones para poder mejorar la salud, pero también entender que hay un principio de sanidad que está establecido desde antes de la fundación del mundo, y es a través de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Así que vemos que en estas cuestiones relacionadas con la salud integral de una persona humana se han transformado en uno de los focos de atención más intensos en los días que vivimos. El monitoreo físico, el control de los estados emocionales y la preocupación por el desarrollo de relaciones interpersonales saludables son parte de la agenda de millones de seres humanos a través de dietas, ejercicio, estrategias de autoayuda, gimnasia, fisiculturismo, medicina preventiva, medicina naturista y muchos otros recursos que apuntan todos o que buscan mejorar la calidad de vida humana y en consecuencia garantizar una salud integral. La preocupación por ese bienestar parece crecer de una manera proporcional conforme a la expectativa de la vida y consiguiente a esto el deseo de conservar la juventud y la vitalidad. Ahora, si vemos que el promedio de vida o el promedio de la expectativa de vida está en los 70 años y donde morir a los 50 es prematuro, la ansiedad por la salud parece ser mayor. No obstante, si bien es que en países desarrollados la mortalidad infantil es mucho menor o casi nula, hay factores que atentan contra la salud física del ser humano y además contra su armonía, contra la plenitud en toda esfera de su vida y sus relaciones. Así que a ese mismo tiempo, la ciencia y la tecnología ayudan a prolongar la vida humana y estas mismas terminan generando un desorden que atenta contra lo que nosotros llamaríamos el shalom, la paz humana. Así que vemos que tenemos el remedio, pero vamos a decir que la enfermedad y el antídoto a través de la medicina, a través de la ciencia, pero sin embargo también un daño, un mal que se ha ido acrecentando conforme pasan los años. Entendemos que la tecnología, que la ciencia han avanzado de tal manera que hoy en día se han hecho muchos descubrimientos y esos descubrimientos han llevado a desarrollar métodos científicos, métodos médicos para poder sanar enfermedades. Sin embargo, esto ha provocado que mucha gente únicamente dependa de esa ciencia, únicamente dependa de esa tecnología y no entienda que la sanidad viene
de parte de Dios. Entonces, estamos en una crisis también en esa parte. Estamos viviendo y sufriendo consecuencias de lo mismo que aparentemente nos ayuda, nos está dañando. Y es que hoy en día muchas personas buscan verse más jóvenes a través de las cirugías estéticas. Hay muchas personas que quieren verse mucho más jóvenes o más fuertes a través del fisiculturismo y la alimentación. Sin embargo, todo eso no es suficiente para que nosotros podamos tener una vitalidad y una libertad física, emocional y espiritual. He conocido mucha gente que hace ejercicio, que corre, que va al gimnasio, que nadan y que incluso participan en torneos, ¿verdad? En competencias. Sin embargo, ahora con esta situación del COVID, pues no respetó a atletas, no respetó buena condición física. El hecho de contaminarse de esa bacteria afectó totalmente su sistema respiratorio y se vieron afectados y tienen secuelas. Y ahí es donde nos damos cuenta que la sanidad termina siendo nula o termina siendo limitada en cuestión de únicamente enfocarnos a la parte física. Por otro lado, el entender el concepto salud, quizás desde la antigüedad se han tenido teorías en cuanto a la naturaleza, a las causas, al tratamiento de la enfermedad. Algunas teorías dependían de quizás la conjunción de las estrellas, de los planetas, o que si los espíritus o los demonios, o que si los dioses estaban vengando, ¿verdad?, de los actos inmorales del individuo. Y las curas dependían de oraciones o sacrificios que los hacían aplacar a la deidad ofendida y conforme a las costumbres y tabús de esas tribus o esas sociedades eran restaurados o eran perdonados o eran sanados. Sin embargo, sabemos que todo eso son mitos, que no es una realidad y que no es verdad que nosotros tengamos un Dios que castiga, un Dios que se venga de nosotros a través de una enfermedad. Si bien es cierto que Dios en la Biblia nos muestra algunos pasajes donde Él provocaba enfermedades o mataba a la gente, hacía que muriera por causa de su pecado, si bien es cierto que consumió a Sodoma y a Gomorra con fuego, también es bien cierto que Dios no es la forma en que trata con nosotros. Esos eventos fueron aislados y totalmente puntuales para el momento y la ocasión que se estaban viviendo, pero Dios no actúa de esa manera con nosotros. Cuando hablamos de salud y medicina, vemos que la salud se refiere más al modelo médico, es decir, a la medicina o al cuidado médico, y la medicina es la provisión de ciertos servicios por un amplio margen de profesionales y que por lo general se cobra un honorario para recibir ese servicio. En razón de esto, una enfermedad real busca ser sanada a través de estos medios. Los profesionales de la medicina operan bajo un sistema en el que hay dos componentes, por un lado la enfermedad y por otro lado la ingeniería aplicada para curarla. Así que la salud y la medicina están muy limitadas propiamente a la ciencia. Hoy en día muchas personas y muchos países gastan muchos millones de dólares o de pesos invertidos en su salud. Cirugías, operaciones, tratamientos médicos para buscar tener una restauración física. Sin embargo, hemos visto que todo esto no ha sido suficiente. Cualquier discusión de la iglesia como comunidad terapéutica no sería completa sin una definición clara de la salud y la sanidad. Salud en el sentido pleno de los términos, en una integración de cuerpo, mente, alma y espíritu, del yo personal con la naturaleza y del yo personal con Dios. Eso es lo que nosotros podríamos ver como sanidad. La sanidad y la salud de la persona tal involucra tanto la medicina preventiva como la curativa, como la consejería, como la consejería mental, emocional y espiritual. Y en todos los casos
a la obra sobrenatural de Dios para restaurar la armonía de la plenitud a la persona afligida o sufriente. ¿Qué quiere decir todo esto? Bueno, definitivamente se han hecho estudios y se ha comprobado que la gente que asiste a la iglesia tiene un porcentaje menor de probabilidad de enfermar. Y la gente que no asiste a la iglesia normalmente es la que tiene un porcentaje alto de enfermar. ¿Y esto por qué sucede? Bueno, porque cuando nosotros vamos y asistimos a la iglesia, no solo es el poder sobrenatural de Dios que obra sobre nuestras vidas, sino además el estado anímico, el estado emocional de la persona, el simple hecho de sentirse parte de un grupo de personas que están en un mismo sentir, en un mismo ánimo, y que además estamos orando unos por otros, estamos recibiendo consejería para problemas de nuestra mente, problemas emocionales, problemas espirituales. ¿Cuántas personas no llegan cargadas a la iglesia con una pesadez, con una carga sobre sus hombros, que no saben qué es lo que está pasando en sus vidas? Pero cuando Dios a través de su palabra empieza a ministrar a esas vidas, esas cargas desaparecen, esas cargas se van. Muchos podrían pensar que es casualidad o que es algo mágico, místico, pero no es así. Simplemente el poder del Espíritu Santo tiene esa facultad de dar libertad, y debemos entender que cuando hablamos de un ser humano, hablamos de su cuerpo, de su alma, de su espíritu. Y recordemos que el Espíritu no se manifiesta hasta que recibimos a Jesucristo en nuestro corazón. Entonces, imagínense si hay una persona que tiene su espíritu dormido totalmente, que no ha sido tocado por el Espíritu de Dios. Solo depende su salud del cuerpo físico y del alma. Pero además súmele a eso que esta persona se alimenta mal, duerme poco, que vive estresado, que vive cansado de todos los problemas que puede tener, y además viene herido desde la infancia porque sus padres lo maltrataron, porque sus padres no le dieron atención. Además, en su juventud fue violentado por sus amigos, sufrió bullying o cuestiones de ese tipo. Y además, cuando se casó, entonces empezó él a generar violencia en su casa. De todos los problemas que él traía desde su infancia, los manifestó y los reflejó allí en su nuevo hogar, en su matrimonio, y descargó toda esa ira, toda esa furia, toda esa frustración sobre su esposa y sobre sus hijos. Imagínense cómo va a llegar esa persona a la iglesia. Normalmente es esa gente que llega y usted lo ve en su silla y hace esto con la silla de enfrente y prácticamente con sus dos manos así recargado totalmente, porque no soporta la carga, el peso, la opresión que está sobre su vida. Y cuando le dicen tome su lugar, y parece que lo hace en cámara lenta, pero no crea que es porque esa persona no quiere, simplemente que está tan cargado, tan pesado, tan enfermo, que le cuesta trabajo moverse, y más cuando llega a un ambiente donde el Espíritu Santo está obrando. Imagínese el choque de fuerzas malignas, demoníacas, que están oprimiendo a esa persona, y el Espíritu Santo queriéndole hacer libre. Es tremendo. Por eso tenemos que entender que, si bien es cierto que la salud está más relacionada con todo lo que es tecnología, con los médicos, con los procesos naturales que se pueden llevar, que se pueden ver, que pueden doler. Imagínese el proceso de restauración del alma y del espíritu. Y ahí es cuando nosotros podemos ver que en la iglesia, aunque pareciera que solo es fantasía o ficción, la realidad es que en la iglesia es donde podemos tener una sanidad total, completa. He conocido personas que van a la iglesia, padres de familia que van a la iglesia y van con sus hijos, pero en su hogar hay violencia, en su hogar quizás el papá no es cristiano, la mamá sí,
y van creciendo con cargas, con problemas de violencia, de situaciones donde el padre es alcohólico o drogadicto. Y entonces estos chicos, aunque crecen en la iglesia, aunque van a la iglesia, aunque sirven en la iglesia, tarde o temprano va a detonar una enfermedad, y no necesariamente una enfermedad física en el sentido particular de una enfermedad, sino se detona en adicciones, se detona en violencia hacia otras personas. Hay personas que siempre van buscando a ver con quién pelean. Hay personas que llegan a sus hogares buscando con quién desquitar toda la ira y la furia que tienen. Y todo esto ha sido causado o ha sido a causa de la falta de atención de los padres a los hijos. No es suficiente con llevarlos a la iglesia, no es suficiente con decirle ve y que el pastor te dé consejo, ve al grupo de jóvenes. Es necesario, es importante, sí, pero también es muy importante lo que nosotros hacemos en casa. Cómo estamos educando a nuestros hijos. Tenemos que poner mucha atención en ello, porque su salud también va a depender de esa atención que nosotros les demos. Si nosotros los hacemos crecer en un ambiente de violencia, de falta de atención o en exceso de trabajo, todo ese tipo de cosas, tarde o temprano también van a repercutir en su salud física, emocional y espiritual. Ahora, si vemos los tres conceptos ya más particularmente salud, medicina y sanidad, vemos que la salud no se puede confundir con la medicina. Hay problemas semánticos y conceptuales en torno a la palabra salud que debemos corregir. Por ejemplo, por el uso común, la palabra salud es asociada con el cuidado médico. Una de las creencias más populares es la idea de que el acceso a un mayor y mejor cuidado médico garantiza una mayor salud. Esto es un respaldo en una creencia, en una sociedad occidental que ha incrementado enormemente sus gastos en la salud, ya lo habíamos comentado. Pero si vemos la salud, la fe y la espiritualidad, salud y fe, y nos han mostrado y han revelado lo que yo les decía, que es más probable que se enferme una persona que no busca a Dios, una persona que no asiste a la iglesia, y es más probable que esas personas que no asisten terminen quizás no solo enfermos, sino además contagiando, y no estoy hablando de un contagio físico, sino contagio emocional y espiritual a sus familiares. También la salud y la espiritualidad tiene que crearnos una conciencia en cuanto a la importancia de la espiritualidad. La espiritualidad y la religión no se llevan de la mano. En el campo de la salud y en los servicios humanos, hay que crear una conciencia en cuanto al papel de la fe y la espiritualidad, el apoyo congregacional en las vidas de las personas que tienen discapacidades y hacia sus familias. Hay también una serie de cuestiones en un carácter ético, moral y espiritual que levanta a las personas discapacitadas en relación a los servicios de salud y rehabilitación. ¿Qué quiere decir esto? Hay personas que pueden tener una discapacidad física, pudieron haber tenido un accidente y posiblemente el Señor va a actuar con una sanidad sobrenatural, una restauración. Podemos incluso ver milagros regenerativos. Por ejemplo, si alguien perdió una pierna, Dios es capaz de restaurar esa y hacer crecer esa pierna que fue amputada. Dios tiene ese poder y esa capacidad. Sin embargo, también en un concepto de unidad, la espiritualidad, la fe, puede ir acompañada de la rehabilitación científica. Y si esa persona necesita una prótesis y necesita una rehabilitación para aprender a utilizar esa prótesis, no hay ningún problema. No quiere decir que Dios no esté obrando, que no esté haciendo una obra de sanidad. Nosotros estamos acostumbrados a vernos en lados extremos y tenemos que entender que Dios ha creado todo de una manera también integral. Todo se tiene que conjugar, pero no tiene que ver nada con religión o ciencia únicamente, sino que todo lo que nosotros vamos a ver en relación a la sanidad que Dios puede hacer en el ser humano, puede Él utilizar varias herramientas para que esto sea posible. Y es allí donde nosotros tenemos que también ubicarnos correctamente. Muchas ocasiones
vemos personas que dicen, yo no creo en la medicina y si Dios me ha de sanar, me va a sanar en mi casa y yo no me voy a tomar nada. Pero esos son extremos. Hay personas que apenas estornudan una vez y ya corren por la pastilla y ya se la están tomando, ¿verdad? Antes de que se enfermen de gripe o algo así. Y son extremos. Hay personas que piden un milagro y les dicen, bueno, pero te tengo que operar y dicen, bueno, ¿y entonces dónde está Dios? Pues Dios está obrando a través de los médicos, Dios está obrando a través de los medicamentos. Dios puede utilizar esa forma para complementar o completar esa sanidad. Pero debemos de dejar de ser extremos, de ir de un lugar a otro en el cual caemos en esa situación en la cual nos enojamos, ya sea con la ciencia o nos enojamos con Dios. Y tenemos que entender que uno de los principios para poder ser sanos es completamente soltar nuestras cargas, soltar nuestras falsas creencias o doctrinas o enseñanzas y dejar que Dios obre a través de nuestras vidas y a través de las personas que nos rodean. Muchos problemas que nos hemos ido creando, no solo en el cuerpo, sino en el alma, amarguras, contenciones, disensiones, dudas. Muchas de esas enfermedades nosotros mismos las hemos propiciado y las hemos ido haciendo crecer. Tenemos que tener cuidado como iglesia de entender que nosotros no fuimos llamados por Dios para calificar lo que se hace en la iglesia, para calificar qué tan bueno es un pastor o un ministro o un siervo. Nosotros no fuimos diseñados para ser evaluadores del sistema de la iglesia. Nosotros fuimos llamados para servir a Dios con libertad. Y muchas de las cosas que han estado haciendo enfermar a las personas ha sido precisamente la contienda dentro de la iglesia, la contienda dentro del trabajo, la contienda dentro del hogar. Es increíble que las personas puedan entender esto, pero no lo puedan soltar. No sé si usted ha experimentado esos momentos en los cuales daban un ejemplo el domingo, ¿verdad? ¿A quién lo han despojado de sus pertenencias? Y pues creo que a la mayoría nos ha llegado a suceder esto. Y es bien fácil que los primeros días te estés recordando constantemente el evento. A mí me pasó una ocasión que desperté, me levanté y por la mañana al salir mi auto estaba sin llantas, ¿no? Y es una de las que más me acuerdo. Y la verdad es que es frustrante, no sabes qué hacer. Le platicas a todos esperando que todos te digan, dime qué hacemos, yo te ayudo, vamos a buscarlas, a ver quién se las robó. En ese momento tú quisieras recuperar tus llantas, ¿verdad? Pero nada de eso va a suceder. Ni en el ministerio público te hacen caso, pues mucho menos los demás, ¿verdad? Todos así como que pues ni modo, pues ahora cómpralas, como si fuera tan fácil, ¿verdad? Entonces, durante varios días te acuerdas y te frustras y hasta llegan pensamientos en donde dices, ¿qué le costaba al ratero decirme, oiga, mire, pienso robar sus llantas, pero ¿por qué no mejor me da una lana y estamos en paz? Y la verdad es que creo que no solo a mí me ha pasado eso y piensas por muchos días en ese evento, pero llega un punto en el que como hoy lo recuerdas pero lo sueltas, ya no te afecta. Eso pasó hace muchos años y al final del día se solucionó y te olvidaste del evento. Pero ¿qué pasa con esas personas que todavía recuerdan un evento de hace 10 años y no lo pueden, lo recuerdan como si lo estuvieran viviendo en ese momento y hasta comienzan a llorar y empiezan a lamentarse y les da el mismo coraje, la misma impotencia, la misma frustración, el mismo dolor y lo viven día con día de la misma forma? ¿Qué es lo que está pasando en esa persona? Es como si usted y yo por accidente nos hacemos una herida en nuestro dedo y pues lo que nosotros comúnmente hacemos es ir por un algodón con alcohol, limpiarnos, ponernos un curita.
Pero ¿qué pasaría si esa persona ya se cortó y dice, bueno, pues ni modo, ya me corté, ahora por la eternidad y los siglos de los siglos tengo que mantener abierta esta herida? No sé cómo le voy a hacer, pero le voy a decir a mi carne y a mi piel que se detengan en el nombre de Jesús y que no se restaure. Imagínense una persona actuando de esa manera, buscando la manera de mantener abierta esa herida y viendo que ya se está curando. No, pues otra vez ahí voy y le vuelvo a cortar ahí para que se mantenga. Imagínense que estuviéramos haciendo eso con nuestro cuerpo. Usted va a decir, ay, no exagere, o sea, eso es una tontería. Bueno, pues eso es lo que le está pasando a la mayoría de las personas. Y ahora me centro más en las personas que venimos a la iglesia. Esas personas que estamos en la iglesia hemos estado viviendo por años dolor, sufrimiento y confusión. Y hemos sido extremistas. O totalmente nos vamos a los estudios médicos y a los médicos y a los hospitales, o totalmente decimos yo no creo en nada de eso y yo solo creo en el poder de mi Dios. Pero ¿sabe qué? Ni esto está funcionando, porque el problema no está en la medicina, en los hospitales, en la ciencia. El problema no está en el poder de Dios, sino el problema está en nosotros, porque no hemos aprendido a manejar nuestras emociones, nuestros sentimientos, nuestros pensamientos, y hemos dejado de lado la importancia del poder de Dios en nuestras vidas. Yo le invito, hermano, a que podamos reflexionar en ello, y que si usted ha sido de esas personas que están recordando todos los días eventos pasados, o que si usted es una persona que va a la iglesia con amargura y que usted está siempre enojado por lo que está sucediendo en la iglesia y que no es de su agrado, de su gusto, yo le invito a que nos arrepintamos, que pidamos perdón a Dios y que pidamos que nos restaure y que nos fortalezca. Porque las cosas no pueden seguir de esa manera. Nos va a terminar destruyendo, va a terminar haciendo que nuestras vidas estén esclavizadas a la enfermedad. Las enfermedades no son otra cosa más que el reflejo de lo mal que están nuestras emociones, nuestros pensamientos. No hay forma, hermanos, de que nosotros pudiéramos estar enfermos teniendo ya la promesa de que por las llagas de Jesucristo, por ese sacrificio en la cruz, ya fuimos sanados. Y si esa palabra está vigente, esa palabra es verdad, no podemos limitarla, no podemos decir hay una excepción porque a Dios le plació traer esta enfermedad a mi vida. Definitivamente no es así. Definitivamente nosotros tenemos que dar un tiempo de reflexión, un tiempo de entrega total al Padre y hacer que todo lo que estamos viviendo dé un giro de 180 grados. Dice la palabra de Dios en Mateo 9:35, recorría Jesús todas las ciudades y las aldeas, enseñando en las sinagogas y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Dios, a través de Jesucristo, es capaz de sanar toda enfermedad y toda dolencia. Dese cuenta, hermano, que a veces ni siquiera estamos enfermos, sino solo dolidos. Hay personas que tienen dolores en los huesos, personas que les duele la ciática, o que la columna, o el cuello, la cabeza. Y este tipo de dolencias no son quizás una enfermedad propiamente, sino es una manifestación de cómo está nuestra alma y nuestro espíritu, de qué tan libres o qué tan esclavos somos de los problemas que vivimos día a día. Incluso sabemos que estamos mal, incluso sabemos y nos los han dicho. En consejería, nuestros familiares nos confrontan y nos dicen claramente: oye, tu relación no es correcta, oye, esto que estás diciendo no está bien porque te va a traer problemas, oye, esto que estás haciendo no te va a llevar a nada bueno. Y
nos dicen una y otra vez, lo entendemos, pero nuestra mente, tanto el cerebro como la mente espiritual, la mente del alma, se cierran, se bloquean y dicen, lo entiendo, sé que está mal, pero no lo voy a hacer. Puede ser que no lo voy a hacer porque no quiero, no lo voy a hacer porque te voy a llevar la contraria, no lo voy a hacer porque no te voy a dar la razón, no lo voy a hacer porque no, simplemente así quiero vivir, así me gusta. Aunque sé que me estoy destruyendo, aunque sé que esta persona me está haciendo mal, aunque sé que esta situación me va a llevar a un problema más grave, no me importa, yo lo voy a seguir haciendo. Pero ¿sabes qué? Tu cuerpo, tu mente, tu alma, tu espíritu están manifestándose. Y entonces vienen tus dolores de cabeza y tú, una pastilla. Pero quizás en el momento se te va a quitar el dolor de cabeza, pero después tu mismo cuerpo, tu alma, tu mente, tu espíritu, Dios mismo te vuelve a confrontar con eso que tienes que soltar y vuelve a venir esa manifestación y tú dices, quién sabe qué será. Quizás tus huesos, algunas personas dicen, es que posiblemente me va a dar artritis, me dicen los médicos que quizás voy a tener artritis. Simplemente la artritis pues es causa del estrés, de que no tenemos paz, la falta de paz. Y normalmente nosotros manifestamos o desarrollamos una fuerza mayor y la descargamos en nuestras manos cuando estamos presionados, cuando estamos tensos, cuando todo lo hacemos con tensión, con presión. No, es que si no hago esto me va a salir mal, y entonces estás haciendo esto en tus manos y hasta dormido lo estás haciendo, y entonces lo único que estás manifestando es falta de paz, falta de libertad, y lo estás llevando a tus huesos. Y con eso podríamos poner muchos ejemplos, hermanos. Muchos ejemplos en los cuales se están manifestando ciertas situaciones en nuestras vidas, que la sanidad es obra de Dios. Desde una perspectiva integral cristiana, la sanidad es una obra de Dios a través de instrumentos que Él escoge para traer salud a las personas enfermas en lo físico, en lo emocional, en lo espiritual y hasta en sus relaciones, en las relaciones interpersonales. Entonces diga conmigo, personas enfermas física, emocional, espiritual y relacionalmente. Dese cuenta, hermano, hermana, que la salud que Dios quiere traer a nuestras vidas no solo es física. Es importante, es interesante que de hoy en adelante nosotros pudiéramos, al hablar de salud, al hablar de sanidad, al hablar de libertad, tengamos en mente estas áreas en nuestra vida. La meta central del ministerio de la iglesia es sanar la sanidad de los individuos en todos los aspectos de sus vidas. Ministrar es demostrar el amor de Dios a los demás, buscando llenar sus necesidades, curando sus heridas en todas las áreas, en todas sus vidas. Toda vez que un cristiano alcanza a otros en amor, les está ministrando sanidad. Fíjese que estaba yo reflexionando en esto, analizaba mucho acerca de los ministerios y llego a la conclusión de que muchas veces las personas llegan a la iglesia pues obviamente con problemas, con una necesidad de Dios, pero un gran porcentaje de las personas que llegan a la iglesia llegamos con una frustración. Cuando somos niños o jóvenes empezamos a soñar y queremos llegar a alcanzar metas altas y tenemos sueños. Uno de esos sueños siempre van a ir relacionados a los ministerios que escogemos. Yo recuerdo que a los 15, 16 años mi sueño era ser una estrella de rock y ese era mi sueño, y yo me ponía a jugar con mis hermanos que éramos los artistas y agarraba mi escoba y ellos agarraban las cubetas y las cucharas. No teníamos no llegábamos ni a guitarra de palo, ¿verdad? Ni a guitarra de madera.
pero soñábamos con eso. Y cuando llegué a la iglesia y pude empezar a desarrollar los talentos que tenía, me costó mucho trabajo entender que si bien era cierto que amaba la música y que era algo que me llena y algo que me hace sentir feliz, no significaba que yo iba a satisfacer mi necesidad de éxito a través de la iglesia. Me costó mucho tiempo entenderlo, me costó incluso años, hasta llegar a un punto donde yo me centré de tal forma que pude soltar ese sueño y dejar a un lado esos sueños de realización humana y dejar que Dios obrara a través de mi vida en ese ministerio sin buscar el reconocimiento humano. Muchas personas llegan a la iglesia buscando satisfacer esas necesidades, esas frustraciones, esos anhelos de éxito. Y por eso es que muchas veces fracasan en sus ministerios. Hay personas que dicen: yo quiero ser un gran predicador, porque quieren la atención de la gente, porque quieren la fama, porque quieren que les reconozcan lo que pueden y saben hacer. Otras personas buscan hacerlo a través de la enseñanza, otras personas a través de la liberación o de la sanidad, otras personas a través de los ministerios de profecía. Pero muchos de ellos terminan frustrados o más frustrados y además enfermos porque Dios no actúa a través de sus vidas. Porque Dios no está esperando que nosotros lleguemos y digamos: Dios, aquí estoy, usa mi vida, pero que salga en YouTube y que tenga 1 millón de vistas. O sea, Dios no va a estar viendo con buenos ojos eso. Y tampoco va a obrar en un corazón que está buscando una satisfacción humana, una satisfacción personal. Así que tenemos que tener mucho cuidado y también tenemos que reflexionar en esto, porque esas cosas nos llevan también a problemas y a enfermedades. Por eso leíamos que nosotros como iglesia tenemos que buscar la sanidad del bienestar de las demás personas. Lo que usted haga en la iglesia para servir a Dios, usted tiene que tener en su mente y en su corazón la disposición de que lo que usted hace allí es algo que va a edificar, que va a bendecir, que va a ayudar en su sanidad a esa persona que viene a la iglesia, a esa persona a la que usted le habla afuera de Cristo, que usted está buscando el bien de esa persona y no el bien personal. Tengamos cuidado también con ello, porque en muchas ocasiones perdemos también la brújula y nos desviamos de los caminos de Dios. Así que, siendo la responsabilidad de la iglesia, nuestro papel en la sanidad como iglesia es muy importante para que podamos, en relación a la sanidad, ligar los principios bíblicos fundamentales y hacer ver a la persona que todo lo que hacemos en la iglesia, incluyendo esos tiempos de oración por sanidad, tienen que ver con los fundamentos bíblicos, no tienen que ver con la manera en que nosotros personalmente vemos la sanidad. Quizás hoy yo le puedo hablar de esta forma porque no estoy enfermo. Usted podría cuestionar y decir: bueno, pastor, pero si usted tuviera una diabetes, usted hablaría muy diferente de la enfermedad. Vemos que el apóstol Pablo hablaba de un aguijón. Sabemos que el apóstol Pablo estaba enfermo de algo, no sabemos, la Biblia no dice de qué, pero lo que él decía es que esa enfermedad era un aguijón que Dios había permitido, posiblemente para que él no se desviara de los caminos del Señor. Yo quiero decirle, hermano, que hay enfermedades que el Señor permite para que nosotros nos mantengamos firmes en la fe, pero también hay enfermedades que Dios permite porque nosotros mismos no hemos sabido cuidar nuestro cuerpo, nuestra alma, nuestra mente. Así que si estamos directamente ligados a la justicia de Dios, la Biblia, en razón a esto, la Biblia es el medio de poder de Dios para romper con todas las barreras, con todas las falsas creencias, con todas las condiciones que están produciendo enfermedad en el ser humano.
La Biblia tiene que ser el centro de nuestra enseñanza. La Biblia tiene que ser ese poder sobrenatural que nosotros podamos no solo creer, sino ver y confesarlo como si ya estuviese allí. Quiero ir terminando este tiempo de enseñanza. La sanidad también es una cuestión espiritual. Las personas que viven en armonía con Dios y con el prójimo no solo viven mejor, no importando tragedias, contradicciones en la vida o situaciones económicas, tampoco importando lo político, lo social, sino que se hacen más fuertes y maduran en el proceso. El evangelio cristiano no solo habla directamente a la realidad espiritual de la salud, sino que la salvación a través de Cristo resulta en la sanidad plena o total de la persona humana. Por eso es que nosotros, hermanos, enseñamos que cuando usted se va a casar o ahora que usted ya está casado, el secreto de la felicidad en el matrimonio no es cuánto le ame la persona a usted, sino cuánto usted ama a esa persona. El secreto es cuán dispuesto está usted a amar a esa persona, no importando la situación que pudiera estar viviendo con su esposo o con su esposa. Dios nos ha llevado a un punto donde nos ha hecho entender que el secreto del matrimonio feliz es aprender a tener la mente de Cristo, es dar sin esperar nada a cambio, es dar el amor esperando todo lo bueno o todo lo malo, no importando, perdonando todo, teniendo una libertad en la cual las cosas que usted va a vivir con su esposo, con su esposa, con sus hijos, no cambien esa, ¿cómo se puede llamar? No cambie en nada la convicción que usted tiene para amar a Dios. Así que para poder tener una armonía espiritual y tener una salud completa, nosotros tenemos que aprender a estar bien con Dios, pero también bien con las demás personas. Soltar todo lo que pudiera estar afectando nuestra vida, nuestros pensamientos, nuestras emociones. Si usted hoy en día sigue teniendo resentimientos, si usted hoy en día sigue culpando a todo el mundo por los problemas que usted tiene, por las situaciones que usted ha vivido, lo que ha sufrido, es tiempo de romper, de cortar con esos pensamientos, con esas emociones. Le decía hace rato, parece increíble y yo creo que usted puede cuestionar y decir, es que para usted es muy fácil decirlo porque no está enfermo, porque no le han hecho esto, porque no le han hecho lo otro. Pero hermanos, si usted supiera también lo que yo he sufrido y que he soltado, usted entendería lo que le estoy hablando. Nosotros no podemos hablar de algo que no hemos experimentado, nosotros no podemos hablar de algo que solo está escrito, que solo puedo yo leer y entender y decirlo. No, es importante hablar de algo que hemos experimentado, de algo que hemos podido sentir en carne propia. Y cuando yo le digo que sí se puede dejar de pensar en las cosas que nos hicieron en el pasado, y cuando le digo que sí se puede perdonar a la gente que nos ha dañado, y cuando le digo que sí se puede soltar esa enfermedad que aparentemente se está manifestando en nuestros cuerpos, es porque lo hemos experimentado y porque lo hemos vivido. Yo no sé si el día de mañana pueda yo enfermar o no. Yo no sé cuál pudiera ser la situación en la que en algún momento yo pudiera estar viviendo, pero lo que acabo de decir y lo que acabo de leer es que todo lo que nos pudiera pasar o suceder que pudiera ser malo sirve para que nosotros sigamos madurando espiritualmente, madurando en Cristo. Así que allí tenemos dos problemas. Si usted no ha soltado, no solo no ha madurado espiritualmente, sino además está enfermando físicamente, emocionalmente, espiritualmente.
Que Dios nos dé entendimiento para poder soltar lo que está dañando nuestras vidas. Quiero terminar con esto. La sanidad cristiana tiene que ver con la fuerza opresiva y destructiva que bloquea en la persona humana el desarrollo de su potencial que le ha sido dado por Dios. Vuelvo a repetir, la sanidad cristiana es lo que tiene que ver con las fuerzas opresivas y destructivas que bloquean en la persona humana el desarrollo de todo el potencial que le ha sido dado por Dios. El corazón de la sanidad en términos cristianos es la capacidad de llegar a ser todas las cosas que Dios diseñó conforme a un propósito eterno en Jesucristo. Toda persona tiene el derecho de descubrir y desarrollar su potencial físico, emocional, espiritual, mental, relacional. Debemos desarrollar a personas que sean plenamente humanas y alcancen una posición de fortaleza y madurez. Dice el libro de Efesios capítulo 4. Vamos a leerlo, Efesios 4. Versículos 12 y 13. Hizo esto para que todos los que formamos la iglesia, que es su cuerpo, estemos capacitados para servir y dar instrucción a los creyentes. Así seremos un grupo muy unido y llegaremos a tener todo lo que nos falta. Seremos perfectos como lo es Cristo, por conocer al Hijo de Dios y por confiar en Él. Dios ha dado a su pueblo todos los recursos humanos necesarios a fin de capacitar al pueblo de Dios en la obra del servicio, para edificar el cuerpo de Cristo. De este modo todos llegaremos a la unidad de la fe y al conocimiento de Dios, a una humanidad perfecta que conforme a la plena estatura de Cristo está diseñada. Hay teorías dicotómicas, tricotómicas, y no deben ser tomadas de una manera extrema, ninguna de las dos, para fundamentar en ellas una estrategia de misiones pastorales o de misiones de iglesia. La evidencia bíblica de que existe una diversidad de elementos como constitutivos de la naturaleza humana está en Marcos 12:30, que dice: Marcos 12:30, ama a tu Dios con todo lo que piensas, con todo lo que eres y con todo lo que vales. Si lo leemos en la versión 1960, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Si Dios nos ha llevado a entender que tenemos un corazón, un alma, una mente, pero sobre todo nuestro cuerpo, que son nuestras fuerzas, para amarle, y Él quiere que le amemos con todo lo que somos, con todo nuestro ser, obviamente no podemos solo amarle con la mente o con el corazón o con el alma, pero sin fuerzas, porque está incompleto, porque el mandamiento es: amarás al Señor tu Dios con todas estas cosas. Si usted y yo hemos enfermado, si usted y yo estamos padeciendo dolencias, si usted y yo estamos sufriendo amargura, rechazo, envidia, si usted y yo estamos en contienda en nuestra iglesia, si usted y yo estamos molestos con todo lo que se hace en nuestra iglesia o en nuestro trabajo, en la empresa donde trabajamos, nada nos parece, todo nos molesta, todo nos hace daño, quiere decir que nosotros tenemos un serio problema que no viene de una raíz, de una enfermedad heredada o quizás de un contagio, sino más bien de algo que nosotros hemos ido desarrollando como una enfermedad
integral que nosotros mismos hemos permitido y que está dañando todas las áreas de nuestra vida, que nosotros fuimos diseñados para amar al Señor con todo lo que somos, y que en este sentido, hermanos, lo más preocupante y lo más grave de todo esto es que hemos limitado el desarrollo del potencial por el cual fuimos diseñados. ¿Qué quiere decir esto? Que estamos totalmente frenados, totalmente limitados. Todo el potencial que usted tiene, que yo tengo para poder crecer en medida de la fe, para poder desarrollar nuestros ministerios con poder y autoridad, han sido reducidos a lo mínimo. Y no podemos y no logramos salir adelante porque no nos permitimos doblegar el orgullo y reconocer que estamos caminando por otra senda, no la que Dios diseñó para nuestras vidas. Yo le invito, hermano, a que hoy perdonemos y soltemos todas las cargas de opresión, que hoy dispongamos nuestro corazón para dejar que el autor y consumador de la fe, nuestro Señor Jesucristo, reine y gobierne sobre nuestras vidas, sobre nuestra mente, sobre nuestra alma, sobre nuestro espíritu. Que el Espíritu Santo sea nuestra guía y que podamos vivir de una manera diferente. Padre, te damos gracias en esta tarde por la vida de cada uno de nuestros hermanos, hermanas, jóvenes y niños, por la vida de nuestras autoridades en la iglesia y la vida de nuestras autoridades en el país. Te pedimos perdón, Padre, porque hemos creído en nuestras razones, en nuestros razonamientos humanos. Hemos querido manejar tu palabra conforme a nuestros pensamientos y propósitos. Hemos pretendido creer que tenemos la razón, pero nos hemos equivocado. Perdónanos por el orgullo, la altivez que hemos manifestado en nuestras vidas. Perdónanos porque hemos querido cambiar a nuestros hijos en nuestras fuerzas. Hemos querido cambiar a nuestros hermanos en la iglesia con nuestras fuerzas. Hemos querido cambiar a nuestros compañeros de trabajo, a nuestros jefes en el trabajo con nuestras propias fuerzas y conocimientos. Hemos querido y hemos pretendido hacer las cosas conforme a nuestras propias fuerzas y emociones. Perdónanos, Padre, porque hoy necesitamos que tu poder restaurador y sanador gobiernen totalmente a través de tu Espíritu Santo, obrando con poder en nuestra sanidad total. Ayúdanos a entender en qué momento debemos de dejarnos llevar a la sanidad médica, a la tecnología, a la ciencia, a la medicina, y en qué momento tenemos que hacerlo a través de tu Espíritu Santo, a través de tu poder celestial, al poder original, el poder que nos diseñó, al que nos dio aliento de vida. Queremos, Padre, pedirte por nuestra sanidad, una restauración física completa, Padre, una restauración emocional, mental, una restauración en nuestro espíritu total, bendito Dios. Queremos ser completos en ti, queremos estar totalmente sanos, queremos llegar a lograr amarte con toda nuestra mente, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro corazón, Padre. Necesitamos, anhelamos, Padre, poder hacerlo. Te lo rogamos, bendito Dios, alcanza nuestras vidas y permítenos lograr una total restauración en nuestras vidas. Toda la gloria y toda la honra es para ti, bendito Dios, en el nombre de Jesucristo. Amén.